Aleluya. Qué bueno poder estar aquí de nuevo con ustedes y compartir esta experiencia linda que tengo a bien hoy expresarles. Hace unas 2 semanas estuve recibiendo un testimonio del Señor en mi corazón acerca de las necesidades, de nuestras necesidades físicas, emocionales, espirituales. Todos tenemos necesidades. Y hablando sobre eso, le pedí al Señor que me regalara una palabra de consuelo para todos ustedes que hoy están aquí, pero también para aquellos que van a escuchar esto a través de algún audio o de alguna de las redes sociales. De modo que cuando reciba el link mañana, si Dios quiere, compártalo. Creo que esto le va a servir a muchas personas. Por eso, agradecido con el Señor que me ha concedido el deseo de poderles hablar de esto, hoy les quiero compartir esta palabra que he titulado "Cómo suplir nuestras necesidades". Por la misma situación que hoy vive el país y el mundo entero en general, a veces como hijos de Dios, como creyentes en el Señor Jesucristo, no estamos exentos de cometer errores cuando de pedir por nuestras necesidades se trata. Y muchas veces ese error nos hace profundizar la necesidad en lugar de traer una solución. Todos tenemos necesidades físicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales. Pero tal vez lo que más nos preocupa son las necesidades físicas. Y yo veo personas, todas las semanas estamos hablando con personas, mi esposa y yo, y todas las semanas estamos reuniéndonos con personas. Y las personas no le ponen tanto énfasis a sus necesidades emocionales o espirituales como a las necesidades físicas. La gente dice, sí, yo sé que debo orar, pero ¿y mientras tanto qué hago? No tengo un trabajo. La gente dice, sí, yo sé que debo creer, pero ¿qué hago? Tengo esta deuda. Sí, yo sé que tengo que confiar y que ver las promesas que Dios tiene para mí en la Biblia, pero tengo que pagar aquí este servicio. La gente busca suplir sus necesidades de muchas maneras. Algunas personas son autosuficientes, pueden valerse por sí mismas, entre comillas, para resolver ciertos asuntos y buscan satisfacer sus necesidades a como de lugar. Hay personas que tienen argumentos, herramientas y muchas veces motivos equivocados a fin de resolver sus necesidades. Ustedes saben, por eso hay delincuencia, por eso hay hurto, robo, hay traiciones, hay muchas cosas, porque a veces ni siquiera la amistad es tan importante, ni siquiera el temor a Dios, porque al fin de cuentas la gente está buscando suplir su necesidad. Hay otras personas que quieren que alguien más les resuelva sus problemas de necesidad, y en la época en que vivimos, muchos aspiran que el gobierno sea el que les resuelva sus problemas. La verdad es que algunos se van a defraudar por eso, porque el gobierno no tiene la capacidad para suplir para todas nuestras necesidades, si acaso alguna. La pregunta que debemos hacernos es entonces, ¿cómo suplir nuestras necesidades? Como dije anteriormente, hay varias formas de satisfacer nuestras necesidades, y al pensar en eso, debo remitirme a lo que Dios dice al respecto. Y es muy importante que recordemos varias cosas de las que Dios dice, porque muchas personas piensan y expresan esto. Le pedí a Dios por mis necesidades y todo sigue igual. No voy a preguntar cuántos se han identificado con eso, porque sé que muchos de ustedes lo han hecho, porque nos lo dicen a nosotros. Hay otros que dicen, he orado, pero Dios no ha provisto. Si Dios es quien provee, dicen otros, ¿por qué no suple lo que necesito? ¿Qué pasa? ¿Acaso hay algún problema conmigo, con Dios? Estábamos hablando con mi esposa en estos días acerca de esto, y muchos tenemos un error doctrinal al pensar que esto es algo mágico, que le pedimos a Dios, provéeme, y Dios simplemente hará aparecer lo que necesitamos.
quiero hablar del hecho de que Dios asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades si lo obedecemos y solo si lo obedecemos. De modo que cuando alguien pide a Dios, tiene que preguntarse si lo está obedeciendo. Cuando alguien le hace una petición a Dios, tiene que preguntarse si está siendo fiel con Él. Si está haciendo lo que Él ordena, dice, manda. Por favor, acompáñeme a leer una porción de la carta a los Filipenses, capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo nos habla de cosas positivas, maravillosas, como gozo, como esperanza, como fe, como confianza en Dios. No hay nada negativo en los 4 capítulos de esta carta. Pero al llegar al 4º capítulo, el apóstol Pablo termina agradeciendo a los hermanos de Filipos por lo que ellos hicieron por él. Quiero que notemos varias cosas valiosísimas en esta epístola. Así que por favor le pido que me siga desde el verso 10. Dice la escritura, dice esta carta: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Lo que quiso decir el apóstol Pablo es que él anduvo predicando el evangelio y viajando, y mientras él hacía la tarea que Dios le había encomendado, los filipenses le enviaban ofrendas y suplían sus necesidades, pero después no pudieron hacerlo porque él estuvo en muchísimas prisiones, estuvo en muchos lugares y le perdieron el rastro, le perdieron la pista, ya no sabían dónde él se encontraba. Otras de las situaciones por las que los filipenses muchas veces no enviaron provisiones y ayuda de toda índole al apóstol Pablo es porque a veces no tenían con quién enviarle, cualquiera haya sido la necesidad que él tuviera. Pero Pablo sigue diciendo en el verso 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cómo deseo que nosotros podamos decir tan claramente esta afirmación que hace el apóstol Pablo? Y declaremos: he aprendido a contentarme en todo momento, sin importar lo que esté viviendo. Hay gente que cuando no tiene se amarga la vida y se la amarga a los demás. Hay gente que cuando no tiene se hace infeliz y hace infeliz a los demás. Hay gente que cuando no tiene habla y hace cosas en deshonra a Dios. Verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Preste por favor mucha atención a este versículo, que es un principio declarado. No es que busque, verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo dijo que no era importante, miren esto, lo que ellos estaban haciendo por él, sino que al dar, y esto es lo más importante, lo superlativo, Dios se los tomaría en cuenta. Es decir, cada vez que damos con espíritu y corazón sincero, Dios no se queda tranquilo. Lo que Él hace es sobreabundarnos, beneficiándonos, trayéndonos recompensas mayores, porque Él dijo: dad y se os dará. Dad y se os dará. Así que este es el principio, yo puedo decirlo con toda claridad. Cada vez que les invito a dar, a ofrendar, a consagrar sus diezmos, no es porque yo lo necesite o que la iglesia en sí lo necesite, sino que creemos firmemente en esto: Dios es nuestro proveedor. Siempre lo he dicho, nos sostenemos y Dios sostiene todo lo que hacemos, no por los que dan, sino porque Él lo hace. De modo que
como Él es nuestro proveedor, hemos aprendido en todos estos años de fe cuál es el efecto que produce el hecho de dar. Y sabemos qué pasa cuando alguien da con fe, con amor, con alegría, con agradecimiento a Dios y con sinceridad de corazón. Sé qué ocurre si una persona egoísta aprende a dar. Sé qué pasa cuando un avaro comienza a desprenderse de sus cosas para compartirlas con otra persona. La vida le cambia. Dios le transforma toda la vida. Cuando se aprende a dar, nuestra vida no es la misma. Entonces el apóstol Pablo dijo, verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Ve? Si fue comida, no era comida realmente para el Señor. Si era dinero, no era dinero. Dice aquí Pablo que lo que ellos enviaron fue olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es la forma en cómo Dios quiere ver lo que nosotros damos a Él y lo que nosotros damos a los demás. Notemos que basados en lo que acabamos de leer, después de decir, esto es, queridos hermanos filipenses, lo que ustedes han hecho por mí al ayudarme para llevar el evangelio, él continúa diciendo en el verso 19, mi Dios pues, mire qué convicción, qué confianza, qué determinación, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Preste atención a este verso 19, que es donde voy a basar el resto de lo que le voy a decir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Casi siempre las personas leen hasta ahí. Lo que quiere decir que cuando recitamos esta frase como creyentes, lo que nos interesa es que simplemente Dios supla para nuestras necesidades. Que Él nos dé su provisión, ya que creemos que la provisión que Él nos puede traer es grande, porque Él es un Dios grande, que es dueño de todas las cosas, y que conforme a sus riquezas en gloria, entonces nos dé, y punto, eso es lo que queremos. Pero ¿saben por qué a veces no funciona nuestra petición, nuestra oración, ni siquiera nuestra confianza en este versículo, en este texto que les estoy leyendo? Porque olvidan la última frase. Este verso dice algo muy importante en la última frase. Fíjense, permítanme leerles nuevamente. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. No hay manera de que Dios supla conforme a sus riquezas en gloria fuera de Cristo Jesús. Esa última frase es la frase más importante de este versículo. Y eso me lleva a una de las razones por la cual hoy les quiero hablar de este tema. Mucha gente dice, tengo necesidades y le digo a Dios, Señor, aquí están mis necesidades, y se las cuento, se las enumero, pero Él no las suple. Así que quisiera responder a sus interrogantes cuando usted dice, ¿por qué Dios no contesta mi oración? ¿Por qué Dios no provee lo que me falta? ¿Cuántas veces algunos de ustedes han dicho estas interrogantes? Las han declarado, creyendo que Dios es un mal papá o un mal administrador, o que simplemente es un inmoral que nos promete cosas y no las cumple. Muchos de ustedes ofenden a Dios con su desconfianza, con sus actitudes y con sus reproches cada vez que piden algo que no reciben. Permítame preguntarle, ¿piensa que el problema lo tiene usted o lo tiene Dios? Si nosotros preguntamos, ¿qué error estamos cometiendo? ¿Por qué tenemos necesidades si nuestro Dios, nuestro Padre admirable, promete suplir todo aquello que nos pueda hacer falta? Lo que Él dice es que suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cada vez que nos salimos de esa dimensión donde está Cristo, donde opera su amor, su justicia, su benignidad, su bondad, y fuera de esa dimensión comenzamos a pedirle, así nos arrodillemos, así lloremos, así ayunemos, pero fuera de donde está Cristo, el Padre no va a sus riquezas en gloria.
Porque no hemos entendido que permanecer en Cristo es permanecer en justicia, en verdad, en luz, en confianza, en amor, en generosidad y en fe. Meditemos en esta pregunta. ¿Qué base tenemos para fortalecer nuestra expectativa y creer que Dios suplirá todas nuestras necesidades? ¿Qué base tenemos? A veces confiamos solamente en lo que se nos ocurre a nosotros confiar. A veces creemos en nuestro trabajo. Dios va a usar mi empleo, mi trabajo para proveerme todo lo que necesito, y muchas veces eso no es lo que Dios hace. Muchas veces lo que Dios hace es otra cosa. Muchas veces lo que Dios hace es usar a otra persona que no tiene nada que ver con tu trabajo, ni nada con lo que tú estabas pensando, y Dios suple lo que quiere. Fíjese, la base que muchos tienen para creer que Dios suplirá son bases equivocadas y por eso no reciben. Pero ¿qué base tenemos nosotros, los hijos de Dios, los que nos esforzamos por permanecer en Cristo Jesús? El Señor nos da unos recursos importantes y no debemos desaprovecharlos. ¿Qué bases tenemos para creer que Él proveerá todo lo que nos falta en Cristo Jesús? Bueno, primero, Él promete suplir nuestras necesidades, y si Él lo promete, Él lo cumple. Dios no es engañoso, Dios no miente. Dios no trampea a nadie. Dios es fiel, Él es justo y Él es verdadero. Así que cuando usted le pide a Dios y Dios no le provee, revise su doctrina y su base de creencias. Nuestra base al pedir su provisión para una necesidad es simplemente la confianza en el hecho de que Él lo prometió. Y al pensar en que Dios lo ha prometido, es importante considerar que el valor de una promesa está basado en la facultad de cumplirla a quien se la haya hecho. Facultad, di conmigo, facultad. Eso es poder. La facultad es poder. Es el estar habilitado, es el tener los recursos para un fin determinado. La segunda base de nuestra creencia para creer que Dios suplirá todo lo que nos falta es la integridad de Dios. Porque no se trata solo de saber que Él tiene la facultad de cumplirla. Dios es dueño del oro y de la plata, si lo queremos creer, y la verdad es así. Él es el dueño de todo el mundo, de las personas que lo habitan y de su plenitud. Él es el dueño de todas las riquezas, de todos los dineros, de todas las joyas. Él es el dueño de todo. La pregunta que tenemos que hacernos es si estamos creyendo en la integridad de Dios. Porque nosotros fallamos cuando decimos te pago el lunes, te pago el viernes, te pago el jueves, y a veces no pagamos. Porque nos afectan estas dos cosas. A veces no tenemos la facultad, es decir, no tenemos los recursos, pero a veces no tenemos la integridad. Es decir, tenemos los recursos, pero no tenemos la integridad para soltarlos y pagar y ponernos al día. Porque hay gente que no le gusta pagar así tenga plata. Entonces fíjese esto. La pregunta es: ¿tiene Dios la integridad de cumplir y de llevar a cabo las promesas que nos ha hecho? Claro que sí. Dios cumple con los dos requisitos: tiene la facultad y Dios tiene la integridad. Es decir, primero, Dios tiene la facultad porque tiene las riquezas. A Él no le falta nada. Él lo tiene todo, y de lo que tiene Él le da a quien Él quiere. Entonces, los recursos de Dios son inagotables. Nadie puede decir que un día Dios va a quebrar. Nadie, porque Él lo hace todo. Y si algo visible desaparece, Él lo puede crear multiplicado por millones de veces, porque esa es su facultad. Entonces, como los recursos de Dios son inagotables, Él puede proveer todo lo que le falte a cada persona en el mundo sin excepción. Los más de 7,000 millones de personas, o los más de 8,000 millones si ya pasamos esa cifra, Dios le puede proveer a cada uno sin excepción cada cosa que necesite, a cada uno, y mucho más, y en cualquier lugar. Así que Él puede hacerlo. Pero lo segundo es que Él es íntegro. Él no juega con nuestras emociones, ni mucho menos con nuestras necesidades. Si Él promete, Él cumple. Nuestro problema es otro. Porque si tenemos necesidades insatisfechas, no es porque Dios sea incapaz de cumplirlas o de suplirlas, ni porque Él no cumpla su palabra. Dios sí cumple su palabra. Es su naturaleza ser justo. Es su naturaleza ser perfecto.
Es su naturaleza ser verdadero. Entonces, si Dios cumple su palabra, Él desea suplir nuestras necesidades, porque Él quiere que estemos bien, espiritualmente, moralmente, emocionalmente y físicamente. Si alguien nos pregunta a qué clase de Dios sirves y adoras, debemos responder que servimos a un Dios que se interesa y se ocupa de nuestras necesidades. Somos nosotros los que no tenemos actitud para la vida muchas veces. Nuestro Dios tiene la facultad de proveer lo que nos falta y Él tiene la integridad para cumplir sus promesas. Con eso en mente, puedo tener la certeza acerca de a dónde ir en momentos de necesidad. En medio de cualquier necesidad puedo acudir a aquel que puede saciarme, que puede suplirme. Sin embargo, a veces cometemos algunos errores, como les dije al principio. Y al considerar nuestros errores, quiero mostrarle dos puntualmente. El primero es este: confundir nuestras necesidades con deseos. A veces confundimos necesidades con deseos y le decimos a Dios: Señor, dame esto. Y no es una necesidad, a veces es un deseo. Escuche, este es uno de nuestros más graves problemas y lo vivimos con mucha frecuencia en el día a día. Por ejemplo, alguien dice: necesito esto. A veces eso puede ser una necesidad, a veces, sin embargo, puede ser un deseo. Entonces, nos podríamos preguntar: ¿es pecado tener un deseo? No necesariamente. Solo que recordemos lo que Dios dice, que Él suplirá nuestras necesidades, no nuestros deseos. El salmista dijo en el Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No los deseos, las peticiones de tu corazón. Ahora, no es que Dios desestime a la persona de deseo. Hay una versión bíblica que dice que Dios ama al varón de deseos. El punto es que cuando tenemos muchos deseos, Dios espera que tengamos la humildad para vivir rendidos a sus pies, para que Él canalice todos nuestros deseos. De modo que no nos ahoguemos en nuestros deseos y nuestras necesidades queden insatisfechas. El Señor no solo se interesa en suplir necesidades, Él también se interesa en nuestras peticiones, las peticiones que hacemos del corazón, no las peticiones que hacemos de la mente, no las peticiones que hacemos de la emoción, no las peticiones que hacemos de la ira, del enojo, del rencor, de la rabia, de la frustración, no esas peticiones, las peticiones del corazón. ¿Me está siguiendo? A Él le interesan mucho. De modo que, ¿por qué a Dios le interesan solamente las peticiones del corazón? Porque todas las peticiones del corazón, escucha, pueden contribuir a nuestro crecimiento, a nuestro avance, a nuestra madurez, para que lleguemos a ser las personas que Él quiere que seamos. Por eso a Dios le interesan las peticiones del corazón, porque solo una petición del corazón mueve el poder de Dios, la mano de Dios, el amor de Dios, para que tú llegues a ser la persona que Él quiere. Entonces, a veces a nosotros solamente nos interesa que Él cumpla, supla, dé y provea y punto, sin importar si eso nos hace mejores personas, si eso nos acerca mucho más a su propósito, sin importar si eso nos hace mucho más entendidos en su voluntad, si nos hace madurar o no. No. Muchos de nosotros no buscamos eso. Si me acerca más, si puedo ser mejor persona. No, súpleme y punto. Eso es lo que muchos buscamos. A veces pedimos a Dios que nos dé cosas que creemos que son necesidades, pero no lo son. Y si alguien se pregunta, ¿cómo sabremos la diferencia entre una necesidad y un deseo? Bueno, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 8 nos dice que nuestro Padre Celestial, escuche esto, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Antes que se las pidamos. Entonces nosotros debemos humillarnos ante el Señor, porque si hay alguien que sabe cuáles nuestras necesidades es Dios. Cuando vayamos a pedirle algo, pidámosle a Él que nos ayude a identificar la necesidad y a diferenciarla del deseo, porque solo Él sabe cuál es la diferencia entre la necesidad y el deseo. Solo Él la sabe. Nosotros a veces somos muy presumidos y creemos saber lo que estamos pidiendo. No siempre es fácil diferenciar una necesidad de un deseo, y lo que debemos hacer es pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a discernir las verdaderas necesidades, para que no hagamos mucho énfasis en nuestros deseos, que son los que al final nos hacen sentir frustrados. Dios desea proveer todo lo que nos falta. También quiere que entendamos cuáles son necesidades y cuáles son deseos. Tal vez la pregunta que a usted le surge es esta: ¿puede existir una necesidad que a la vez sea deseo? Claro que sí. Por ejemplo,
Cuando necesitamos que Dios nos dé lo que nosotros requerimos para ser las personas que Él quiere que seamos y tenemos una necesidad. Señor, yo quisiera, cuando Dios, yo siempre lo he dicho, cuando tú piensas en las personas, cuando tú piensas en las mayorías, Dios no se llegará a darte porque Dios piensa en la gente. Cuando tú eres egoísta y piensas en ti, Dios dice, estás pidiéndome un deseo totalmente errado, fuera de todo anhelo de mi corazón y por eso no te lo voy a dar. Solo que a veces no escuchamos a Dios como debemos oírlo. Lo que usualmente nos mete a nosotros en problemas es tener deseos que no son necesidades y luego querer decirle a Dios, bueno, Señor, ¿por qué no has saciado mi necesidad? ¿Por qué no la has saciado? Y comenzamos a buscar textos bíblicos de aquí, de allá, de aquí, de acá, de allá y preguntamos, y a veces la gente nos dice lo que queremos oír como para afirmarnos nuestro error. Y no terminamos de humillarnos ante el Señor. A veces pedimos cosas que no tienen que ver con nuestras necesidades. Así que uno de los errores que cometemos es confundir en nuestra mente los deseos y las necesidades. Pero el segundo error es este: sacar una promesa bíblica de su contexto. ¿Qué quiero decir yo con esto? Por favor, présteme su atención. Me refiero a tomar un versículo bíblico, sacarlo de su contexto, es decir, del entorno anterior, del entorno posterior de lo que dice, y luego interpretarlo a nuestra conveniencia. Hay muchas personas que toman un pasaje de la Biblia y dicen, esto es lo que quiere decir este pasaje, pero sacándolo de su contexto y no necesariamente están en lo cierto. Lo que quiero decirles, y quiero decírselos con un ejemplo, si me quieren acompañar, por favor, no vayan a salirse de allí de Filipenses, pero acompáñenme a Proverbios capítulo 3. Por favor, les quiero dar un ejemplo de cuando una persona se sale de contexto y malinterpreta una promesa. Proverbios capítulo 13, ¿están allí? Muy bien. Sígame y lea conmigo lo que dice allí el verso 5 y 6. ¿Qué dice? Fíate. Búsquelo en su Biblia, por favor, aprenda. Usted vino a aprender, vamos, léalo, por favor. Dice allí, fíate. Dile que está a tu lado, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿quién? Y Él enderezará tus veredas. Ahora, ¿qué sería sacar esto de contexto? Lo siguiente, alguien puede decir, la Biblia dice que Dios enderezará mis veredas. Eso es muy fácil decirlo, pero está totalmente equivocado. ¿La Biblia dice eso? No, la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice en realidad es así: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, no creas que te las sabes todas, por favor. Reconócelo en todos tus caminos, confía en Él, obedécelo y Él enderezará tus veredas. Es decir, el enderezar tus veredas es una consecuencia de obedecer y de atender a los preceptos anteriores. ¿Estoy siendo claro? Pero ¿qué ocurre cuando esto se saca de contexto? Si sacamos esta enseñanza bíblica de contexto, lo que sucede es que ya no significa lo mismo. ¿Me estoy explicando? Ya no significa lo mismo, entonces estoy leyendo apenas la porción que me interesa a mí aplicar a mi vida. Este es un error que muchas personas cometen tratándose de las promesas de Dios y ciertamente no deseo que caigamos en ese error. La mayoría de las personas cuando citan Filipenses 4:19 solo dicen, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y omiten el verdadero contexto de aplicación de esa promesa, que es en Cristo Jesús. Dilo conmigo, en Cristo Jesús. Dile, en Cristo Jesús. Tal vez alguien se enfrasca en decir, sí, bueno, yo entiendo lo que Pablo dice. El problema es que yo tengo necesidades. ¿Por qué Dios no me ha provisto? ¿Por qué no ha saciado mis necesidades? Bueno, y dale con el tema, ¿no? Porque hay gente que se enfrasca en eso. Dios tiene que proveerme. Él lo dice. ¿Qué pasa con Dios? Ya yo sé, Dios no me ama a mí como dice. Dios ama a todos, pero a mí no me ama. Y comienza la gente a hablar mal de Dios. Dios no me estima a mí como estima al otro. Mire aquel hermano que está allá, mire, tiene su carro, su casa, tiene un buen trabajo, gana mucho, mírelo cómo se viste, pero míreme a mí. Y comienza la gente a hacer esas comparaciones. ¿Por qué? Porque están en un error doctrinal. Porque sacaron las promesas de Dios, las sacaron de contexto y porque no están viendo su propia vida. Estamos en acuerdo que Dios puede suplir todas las necesidades porque ya dijimos que tiene la facultad y tiene la integridad.
Estamos en acuerdo que Dios no va a mentir y que Dios no nos está engañando. Estamos en acuerdo en que Él tiene toda la capacidad, pero escuchen, Él no solo tiene todo el poder para hacerlo, sino que también Él cumple lo que promete. Ahora, usted puede decir, porque a lo mejor esta es su condición de vida cotidiana, usted puede decir, en toda la Biblia vemos que Dios siempre cumplió sus promesas. ¿Por qué no me las cumple a mí? Escucho personas todo el tiempo quejándose de Dios, quejándose que por qué Dios es así, que por qué a uno sí, por qué a él o a ella no. ¿Sabe una cosa? Permítame afirmarle, es por nuestra relación con Él. La condición de nuestra relación con Él limita, condiciona todo lo que Él puede hacer a favor de nosotros. Ya que si vivimos en pecado, si vivimos en desobediencia, si vivimos en vanidad, en soberbia, en indisciplinas ante el Dios Todopoderoso, no podemos esperar que Él supla nuestras necesidades. Y ese es nuestro problema, no reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas. Entonces la razón es porque andamos en pecado y no porque seamos simplemente personas malvadas. No, somos hijos de Dios, pero hijos de Dios que a veces se dejan dominar por el pecado, por la concupiscencia de la carne, por los errores, porque la soberbia se les sube más allá de la cabeza. Entonces vivimos en pecado porque vivimos como quien no tiene que rendir cuenta, y eso lo sabe cada uno. Cada uno tiene su conciencia y a cada uno el Espíritu Santo le está hablando hoy de una manera diferente. De modo que si Dios dijese, escúcheme esto, escúcheme por favor, escúcheme. Si Dios dijese, yo veo tu pecado, yo veo tus faltas, tus arrogancias, tu soberbia, tu independencia, tu indisciplina, y escucho tu oración, y de todas maneras, a pesar de tu actitud, yo te voy a responder lo que tú me estás pidiendo. Pregunto, ¿qué significaría eso? Si Dios concediera nuestra petición de todas formas, eso significaría que Dios estaría afirmando nuestro error de querer vivir en pecado. Eso significaría que Él ignorará nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, y de todas maneras nos va a conceder la petición. Pero ¿saben qué? Ese es otro error doctrinal y de relación con Él, porque Él no va a hacer eso jamás. Él no es así, porque Él no actúa así. Sería injusto Dios. Quizás alguien diga, pero yo conozco a muchas personas que viven en pecado, que viven haciendo mal, engañan, son fraudulentos, son personas mafiosas, y Dios siempre les provee todo lo que ellos dicen. Pues la verdad es que eso no es así. Usted está en un engaño. Tiene ahora un mayor engaño para querer justificar su rebelión contra Dios. Humíllese y pídale perdón a Dios por pensar así de Él. Lo que esas personas hacen a través de actos fraudulentos y engañosos para suplir sus necesidades, eso significa para ellos que están en un gran problema. No significa que han logrado resolver sus problemas de necesidad. Lo que eso significa es que ellos no estarán satisfechos jamás. Lo que eso significa es que ellos no estarán felices nunca. Lo que eso significa es que ellos no van a tener paz en su vida y tampoco experimentarán el gozo genuino, ni tendrán seguridad. Vivirán en temor porque saben que están haciendo lo malo. El que vive haciendo lo malo vive en temor, esclavo del miedo. ¿Me está siguiendo? La verdad es que al decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, tiene que ver con nuestra relación con Él. Si esto no fuera cierto, entonces Dios estaría afirmando que podemos vivir en pecado, que podemos vivir como nos dé la gana, a nuestras anchas, en rebelión, en desobediencia, sin santidad, vivir en toda clase de mundanalidad, y podemos pedirle algo y de todas maneras Él nos lo va a conceder. Pero eso es un error para quien lo cree, porque Dios no lo hace. Eso no es posible en nuestra comunión con Él, en nuestra relación con Él. Eso no existe. Eso solo existe en su mente y en las mentiras de Satanás. ¿Me está siguiendo? Por eso hay tantos hijos de Dios en necesidades extremas, profundas, tristes y lamentables. Quiero asegurarme que estamos entendiendo correctamente este verso. Si andamos en integridad, lo importante es en todo caso una conducta sin tacha. El Salmo 84, verso 11 dice esto. Para los que les gustan las promesas del Señor, a mí me encantan. Dice, porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. Y le dedico a usted especialmente, que me escucha, esta última frase. No quitará el bien a los que andan en integridad. Yo creo en eso. Yo creo que Dios está hablando en serio ahí. Yo creo que Dios está hablando en serio. Yo creo que Dios está hablando en serio. Yo creo que Dios no está jugando con nadie aquí.
Pero si no andamos en integridad, si no andamos sin tacha, si andamos ahí con cosas ocultas, oscuras, con soberbias, con altiveces, con odio, con rencimiento, no podemos decir que andamos en integridad. Si engañamos, si decimos mentiras, si tenemos una cara aquí, otra en el trabajo, otra en la casa, otra en la calle, no podemos decir que andamos en integridad. ¿Qué significa integridad? Una persona íntegra es una persona recta. Si andamos en integridad, significa que andamos en luz. Si andamos en integridad, significa que andamos en obediencia. Si andamos en integridad, significa que andamos en humildad. Si andamos en integridad, significa que somos personas dóciles. Si andamos en integridad, significa que somos personas firmes en nuestras convicciones de principios y valores de fe. Si andamos en integridad, significa que somos agradables a Dios. Dios se complace, se deleita con los íntegros. Ahora, eso no significa que seamos infalibles. Ojo, los religiosos. Eso no significa que seamos infalibles, porque nos equivocamos. Pero cuando nos equivocamos, Dios sabe, porque Dios mira nuestro corazón. Nadie lo puede engañar. Mira el corazón y dice: sé que no querías equivocarte. Por eso Dios sigue considerando íntegros a los que quieren vivir en integridad, aunque se equivoquen. Entonces, ser íntegros es darle a Dios nuestra adoración, toda adoración, toda, no quedarnos con nada, dárselo todo a Él, darle toda la gloria y servirle con humildad y con entrega. Si andamos en integridad, eso significa que nuestra vida es de obediencia, de respeto, de reverencia ante su presencia, y que Él se sirve de nosotros como bien lo prefiere, no como lo preferimos, porque hay gente que le gusta servir de una manera, no como Dios quiere que le sirvan. Quiero que me sirvas aquí. No, a mí me gusta sentarme allá. Pero que te sientes aquí, que me gusta sentarme allá. Hoy le vas a servir al pastor Héctor. No, a mí no me gusta servirle al pastor Nelson, pero le va a servir hoy al pastor Héctor. No, no me gusta, vamos a cambiarle puesto. Eso no es ser íntegro. Hacer las cosas a mi manera no es íntegro, no es integridad. Hacer las cosas como a mí me da la gana, como yo prefiero, como me gustan hacerlas, porque así soy yo, porque así nací, porque nadie me va a cambiar, eso no es integridad. Integridad es también someterse. Sí, yo sé que esta parte del mensaje es de pocos amenes, ¿no? Pero sé que le estoy diciendo la verdad. Escucha, ser íntegro es ser honrado. Entonces yo no puedo andar con unas mentirillas por acá, agarrándome cosas que no son mías, quitándole a los demás algo y decir que soy íntegro. Una primera razón, escúcheme, una primera razón por la que tenemos necesidades insatisfechas es porque andamos en pecado, en culpa, en desobediencia ante Dios, y por eso Él no provee. Para los que andan intachablemente, la promesa del Señor es esta: no te quitaré mi bien. No te quitaré mi bien. Una segunda razón por la que tenemos necesidades insatisfechas es porque no le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades, sino nuestros deseos. Cambiamos, alteramos. Ya no es mi necesidad, no me importa tanto mi necesidad, sino mi deseo. Haz lo que yo quiero. No, ¿y por qué? Aquí Dios soy yo, eso es lo que te contesta el Señor. Aquí Dios es Él. Él nunca te va a dar todos tus deseos. Pero ten la seguridad de que si estás en Cristo y le pides por tu necesidad, Él proveerá. En Marcos, el Evangelio, capítulo 11, verso 24, se registran las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando dijo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis al Padre orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis, dice. Ahora, si yo te pidiera, escúchame, a ver, présteme su atención, nadie se me distraiga, que les quiero proponer algo, por favor, aquí. Por favor, présteme su atención, nadie se distraiga. Por favor, escúcheme. Si yo te pidiera que pensaras por un momento en la necesidad que quieres que Dios te supla justamente ahora, te pregunto, ¿sabes cuál es? El que sepa, levante la mano rápido. Mire, la mayoría no sabe, la mayoría no sabe cuál es su mayor necesidad. ¿Vieron eso?
¿Vieron eso? Porque nuestras peticiones están basadas en deseos. ¿Cuántas personas vieron ustedes que están aquí? ¿Cuántas? No, ¿cuántas? Número. 3, 2, 5, 6. ¿Cuántas vieron? ¿Cuántas vieron ustedes? Como 10. Usted está muy optimista hoy, ¿no? Yo vi como 5. Luego cuando dije, mire que no saben, comenzaron a levantar la mano. Como estamos las primeras. ¿Se da cuenta de eso? Si hoy tuviera Dios que decir, si Dios te dijera, te voy a suplir tu necesidad, te voy a demostrar que si se trata de necesidad yo la suplo. Dime cuál es la tuya, vamos. No sabemos qué pedir. No sabemos qué pedir porque lo que pedimos es lo que nos conviene, lo que deseamos y no lo que necesitamos. ¿Vieron eso? Ese es el error que tiene a mucha gente en necesidad. Porque no sabemos qué pedir. Porque no hemos aprendido a identificar y a diferenciar las cosas. Por ejemplo, hay muchos creyentes que dicen, Señor, necesito que me bendigas. Mira esto. Señor, necesito que me bendigas. Sí, aquí voy otra vez yo con el tema de la bendición. Señor, esta es la petición de muchos. Necesito que me bendigas. Escuche. Pregunto, ¿sabe Dios lo que queremos decir? Claro que sí lo sabe. Pero Dios quiere que nos adecuemos a lo que creemos y a lo que Él nos ha enseñado a través de los siglos por medio de sus santos servidores en todas las épocas. Y que nos alineemos a su doctrina, a sus hechos y a su obra gloriosa en la cruz del Calvario, a su resurrección, y que nos alineemos a nuestra condición actual como hijos de Dios. Somos unos privilegiados y no sabemos cómo vivir. Entonces decimos, Señor, te pido que me bendigas. ¿Sabe lo que pasa cuando decimos a Dios que te pido que me bendigas? Si usted es un hijo o una hija de Dios, estamos negando que ya Él nos bendijo. Efesios 1, verso 3 dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Decimos amén, pero seguimos diciendo, necesito que me bendigas. ¿Qué contradicción más horrible tienen algunas personas? Y otros incitan este tipo de petición. Pídele a Dios que te bendiga. Pídele a Dios. No. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que mostrarle lo que está escrito. Ya tú fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solo que no te has dado cuenta, solo que no sabes cómo vivir bendecidamente. Y tenemos este otro error de comparar o de asumir que la bendición son cosas. Necesito que me bendigas con un carro, necesito que me bendigas con una casa, necesito que me bendigas con una esposa, necesito que me bendigas. Entonces la gente está pidiendo cosas. Esa no es la bendición. Esas son las consecuencias de ser bendito. Y Dios tiene todo listo y preparado para los que Él ha bendecido. Cuando le decimos a Dios que nos bendiga, estamos diciendo, escúcheme bien, que todavía Él no hizo la obra de bendecirnos completamente. Estamos negando su palabra. Estamos negando. Por eso las personas, yo siempre les digo, y aprovecho de decirle esto a los padres. Los padres fomentan en los hijos tradiciones. Pídame la bendición. ¿Su hijo cree en Dios? ¿Nació de nuevo? ¿Sí o no? Si nació de nuevo, entonces ¿qué es eso de pídame la bendición? Ya usted está bendito. Están las otras personas que dicen, te bendigo. Usted a mí no me puede bendecir porque no tiene la facultad, no tiene el poder para bendecirme. Porque estar bendito en Dios significa estar habilitado con la vida, con el poder, con la unción, con la gracia para hacer su voluntad y solo su voluntad. Por eso es que bendición no funciona cuando yo estoy en pecado. Bendición no funciona cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera. Bendición no funciona cuando yo estoy arrogante, cuando yo soy un soberbio, cuando yo soy un egoísta. Bendición no funciona. Bendición solo funciona cuando yo hago la voluntad de Dios. Bendición funciona cuando yo estoy en la vida del Espíritu Santo. Ahí funciona bendición. Entonces, si nosotros estamos ya reconociendo que somos hijos de Dios, tenemos que reconocernos benditos. Y si nos reconocemos benditos, dejemos de estar fomentando cosas equivocadas que no tienen nada que ver con nuestra condición actual como hijos de Dios, por Dios. Por favor. ¿Somos hijos de Dios, sí o no? Dígale al que está a tu lado, tú eres un bendecido, una bendecida. ¿Sabe lo que pasa cuando decimos, Señor, necesito que me bendigas? Estamos negando la realidad con R mayúscula. Entonces viven en la R minúscula, por eso hay tanta necesidad aquí. En otras palabras, debemos estar muy seguros
de nuestra condición, de nuestra posición y de nuestros privilegios como hijos de Dios para saber pedir por nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo es eso? Ya Dios sabe cuál es mi necesidad antes que yo se la pueda pedir. Wow, esto es maravilloso. Señores, tenemos toda la ventaja para vivir bien y sin embargo no queremos. No queremos. El último punto que quisiera tratar, el cual considero súper importante y es además una tercera razón por la cual tenemos necesidades insatisfechas, es porque no confiamos en Dios, así de sencillo. ¿Qué significa confiar en Dios? Bueno, confiar en Dios significa que yo le pido, que Él me escucha, que estoy convencido, que tengo la certeza de que Él ha confirmado en mi corazón que mi petición, no mi deseo, mi petición, Él la va a responder y yo vivo con la seguridad de que Él va a proveerme lo que me falta. Si le pido algo a Dios y verdaderamente tengo la certeza de que Él me escucha, entiendo que el tiempo indicado va a llegar y que voy a ver mi petición en el mundo físico. Pero desde el momento en que hago una petición conforme a su corazón, ¿sabe qué ocurre? Ya la tengo. Ya la tengo, no voy a esperar tenerla, solo debo esperar el tiempo de su manifestación física. Ya la tengo. Puedo tener entonces la seguridad de que lo he recibido y que eso recibido es un trato entre Dios y yo, porque yo le creí, porque yo nunca dudé de Él, porque estoy tan seguro, tan convencido. Cuando Él me dice, está hecho, yo lo di por hecho. Y usted me puede decir, bueno, eso está bien, a mí no me funciona de esa manera. Escuche bien. Él dijo en Lucas 6:38, pedid y se os dará. ¿Cuántos creen en eso? Pero ¿qué debemos pedir? Debemos pedir todo aquello que es realmente una necesidad, no un deseo. Y debemos pedir todo aquello que va a hacernos estar mucho más cerca de Dios, ser mucho más obedientes, ser mucho más generosos, más amorosos, más adoradores, servidores del Señor. Y todo aquello que nos va a hacer también servir más a la gente. Todo eso es lo que tenemos que pedir. Y Dios se va a glorificar. Entonces veremos su reino realmente extendiéndose por toda la tierra. Solo que todavía somos muy egoístas, mis queridos hermanos. Enfoque después de la petición, mi enfoque está en Él, no en la petición. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos enfocamos en la petición. Es que no me ha respondido, es que no lo tengo, ya se acerca el día, ya tengo la hora, ya estoy encima, ya pasó el tiempo, ahora estoy angustiado, no sé qué hacer. Ese es nuestro problema, enfocarnos en la petición y no en Él. Por eso no nos deleitamos cuando hablamos con Él, porque hablar con Él es para deleitarnos. Por tanta seguridad, confianza, convicción, certeza que Él nos da, nos imparte. Pero si no tenemos eso, entonces quitamos la mirada de Él, comenzamos a ver la petición y nos angustiamos y nos afanamos y nos desesperamos y comenzamos a pecar, comenzamos a ofender, comenzamos a gritar, comenzamos a culpar a la gente, comenzamos a culpar a Dios, comenzamos a considerarnos a nosotros mismos como personas que no valemos para Dios, en fin, cantidad de cosas equivocadas que pueden surgir. Alguien puede decir, bueno, pero si usted dice que Dios se lo concedió, yo no veo que lo tenga. Está bien, yo lo he visto, el problema es que usted no lo ha visto. Y son dos cosas totalmente distintas. La posición desde la cual usted está en perspectiva hacia aquello que yo pedí es una, y la posición desde la que yo estoy en perspectiva hacia aquello que yo pedí es otra. Desde este ángulo yo veo que lo tengo, desde ese ángulo de la incredulidad, de la soberbia, de la altivez, del orgullo, de la falsedad, usted no puede verlo. ¿Me estoy explicando? Ahora fíjese esto, en su tiempo usted lo va a ver, porque Él dice que ya me lo ha dado. Aunque no lo vea, yo lo creo. Y para Dios una cosa ya existe, es un hecho cuando Él lo dice, no cuando se materializa. El problema para nosotros es que para nosotros es un hecho cuando se materializa. Si no lo siento, si no lo toco, si no lo veo, no existe. No. Hebreos, el principio está en Hebreos 11:3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ese es el principio. Ese es el principio. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que nos complica a nosotros es el hecho de que cuando le pedimos algo a Dios y Él nos responde en el tiempo que nosotros lo deseamos, dejamos de creer y decimos, le pedí a Dios y no me contestó. Decimos, esperé en Él un día, esperé una semana, un mes, un año y todavía no lo tengo. Por eso ya no oro por eso. Lo olvidé. Entendí que Dios no me lo quiere dar. Y así manejamos nuestra relación. Dios no se maneja así. Dios no es así. Tenemos un problema de concepción de la persona de Dios porque nuestra relación con Él es raquítica. Está débil. Presumimos de conocer a Dios,
Pero hablamos cosas de Él que si lo conociéramos nunca jamás las diríamos, porque sabemos quién es Él. Él dice: confía en mí. Él dice: pídeme, pero conforme a mi voluntad. Entonces necesitamos comprobar su voluntad, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no comprobamos su voluntad, y como no la comprobamos, queremos pedir lo que se nos antoja y no funciona. Pero Él dice: confía en mí, pídeme conforme a mi voluntad, pídeme algo que yo desee para ti. No me pidas algo que te va a destruir, no me pidas algo que te va a desviar, no me pidas algo que te va a confundir, no me pidas algo que te va a hacer más orgulloso, orgullosa. Él te está diciendo hoy: pídeme con la confianza de que yo te he escuchado, pídeme con tal seguridad que lo des por hecho. Pero no es así como pedimos. Pedimos con lamento, pedimos con desesperanza, pedimos con incredulidad, pedimos con dolor, pedimos a veces con rencor, pedimos con miedo. Y Dios no va a hacer nada por la condición en la que está nuestro corazón. No hay otra interpretación para este verso. También el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 7 versos 7 y 8: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Yo creo lo que dice el Señor Jesucristo. Yo no creo que Él está mintiendo. Cada palabra que Él pronunció y cada palabra que Él pronuncia es verdad. Y algo superior, Él dijo: es espíritu y es vida. Por eso las palabras del Señor, cuando tú las recibes en la mente, te explotan. Abre tu corazón, abre tu espíritu y dile: Señor, háblame, háblame, porque allí tu vida se va a potencializar y vas a pasar a otro nivel con Él. Esto es cierto, pero llega un momento en nuestra petición cuando nuestra fe está en el más bajo nivel. Yo quiero invitar a las personas que hoy tienen necesidades y que sinceramente reconocen que su fe en este momento está en el más bajo nivel. Quiero invitarles que vengan aquí adelante un momento. Quiero orar por ustedes. Dios me dijo: hay gente que tiene su fe en un nivel muy bajo y están en peligro. Están en peligro. Gracias, Señor Jesús. No tengas pena, temor, aparta el orgullo, la soberbia, porque esto no es para señalar a nadie. Es algo que Dios está pensando contigo hacer. Aleluya. Gracias, Señor. Dios sabe que hay necesidades. Él no está ignorando tus necesidades de alimento, de salud. Él no está ignorando tus necesidades de familia, de hogar, de casa. Wow, gracias, Espíritu de Dios. Esta parte de este mensaje, yo quiero que ustedes me miren, porque esta parte es para ustedes. Aunque los demás van a oír y alguien más lo puede tomar, pero esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Esto el Señor me ha dado testimonio de que se los dé solo a ustedes. Solo a ustedes. Solo a ustedes. Escúchame. Si alguien más se para, déjenlos tranquilos, no los muevan. Yo quiero que me presten su atención, por favor. Todavía hay tiempo. Si usted quiere venir, pase. Dios sabe tu necesidad. Escúchame, tal vez tú dijiste: no estoy seguro si Dios la sabe o no. No, Dios la sabe. Dios la sabe. Dios la conoce. Él no la ignora. Él no se ha olvidado. Él ha escuchado cada oración, cada petición Él la ha oído. Él sabe lo que tú has querido decir, pero hay algo en tu corazón que no ha permitido que digas las palabras correctas. Y Dios sabe que en su reino toda palabra es importante. Toda palabra, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y yo quiero que tú me escuches.
El Señor me dijo esto: muchos han llegado en medio de sus necesidades a un nivel muy bajo en su fe y están en un alto riesgo, están en una situación difícil. Muchos de ustedes han estado sufriendo presiones fuertes. ¿Sabe qué? Les voy a decir algo que me dio mucho temor a mí. El Señor me dijo: algunos han estado al borde de un colapso, otros casi que a explotar, con manifestaciones de demencia o locura. Solo Dios nos conoce. Algunos han estado pensando cosas turbias producto de la frustración y la necesidad que han tenido. Incluso algunos que habían dicho que creían en Él han renunciado a creer y ya no están creyendo. Pero hoy te quiero afirmar esto: Dios tiene la facultad para suplir tu necesidad, y Él tiene la integridad para hacerlo. Yo les estoy hablando no de la fe que va a esperar que algo ocurra. Hoy les estoy hablando de la fe que lo da por hecho. Y yo doy por hecho lo que veo al Señor haciendo en ustedes. Lo doy por hecho. Y porque lo doy por hecho, por eso Dios no renuncia. Muchos de ustedes querían renunciar. Muchos de ustedes querían abandonar. Y Dios dice: yo no renuncio. Muchos de ustedes estaban pensando: Señor, no hay salida para esta situación. Dios dice: yo la tengo. Así que no renunciamos a creer lo que hemos pedido conforme a su corazón, sino que hoy Dios quiere que ustedes crean con mayor fuerza que Él lo hará, aunque estén viviendo tristeza, opresión, dificultad, desesperanza, aunque estén viviendo probablemente situaciones muy adversas como enfermedades y diagnósticos terminales. Dios dice: yo tengo la solución. Y es así como debemos obedecer al Señor.